hermoso el cual estás aquí en la presencia del Señor. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes en esta noche, hermanos. Le damos gracias a Dios porque podemos estar en este lugar, como dice el pastor. Ya lo que pasó, ya no podemos hacer nada. Ahora tenemos que poner los ojos en Cristo y mirar lo que Él tiene más adelante en nuestras vidas, amén, en el futuro, amén. Porque todo lo que hayamos pasado, eso no es para enseñanza, para que no volvamos a caer en lo mismo, amén. Él siempre da oportunidades a sus hijos. ¿Cuántas oportunidades Dios nos está dando cada día, amén? Él siempre sigue siendo fiel con nosotros. Y bueno, hoy en este día el Señor, me gustaría compartir una palabra con cada uno de ustedes que el Señor me bendijo en esta semana, que está en Hechos de los Apóstoles, amén. Vamos a estar leyendo Hechos de los Apóstoles 3:11. Gloria a Jesús. Y vamos a leerla en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que dice así, en Hechos 3:11 dice: discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. Y teniendo asido a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba Salomón. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negaste delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negaste al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida. Y vamos a pasar al 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de sus profetas, que Jesucristo había de padecer así. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hasta ahí nomás, hermanos, pueden sentarse en este día. Aquí, gloria a Dios, cuenta la palabra de Dios cuando ya los discípulos los apóstoles empezaron ya a predicar la palabra de Dios de una manera diferente. Ya no estaba el Señor con ellos, porque el Señor ya había partido al cielo. Y cuando el Señor le había dejado un compromiso muy grande a sus discípulos, aunque habían quedado 11, porque uno de ellos lo había entregado, que fue Judas, amén. Pero el Señor, gloria a Dios, por su misericordia, después, aleluya, tuvieron que también elegir a otro discípulo, amén, a otro apóstol. Y la suerte cayó sobre Matías, como dice la palabra de Dios. Pero vamos al tema, a lo que el Señor quiere bendecirnos en este día. Cuando ya empezaron ellos a predicar la palabra de Dios, hacían señales y prodigios. Y la gente se asombraba de todas las cosas que ellos hacían. Pero así como muchos se asombraban y recibían al Señor y estaban gozosos y comenzaban de nuevo una nueva vida, había muchos que no querían que los discípulos, amén, siguieran predicando y hablando de Cristo, porque era estorbo para ellos, porque ellos estaban cómodos con las doctrinas que ellos tenían. Tenían, gloria a Dios, doctrinas que seguían, gloria a Dios, de las tradiciones del tiempo de Moisés. Pero el Señor había venido a deshacer eso, había venido a cumplir, gloria a Dios, lo que estaba escrito de Él. Pero había empezado a comenzar a hablar de la gracia, del amor, de la misericordia. Así hacían sus discípulos. Y todo lo que ellos hacían, todo lo hacían en el nombre de Jesús. Por eso Pedro, cuando hizo una sanidad en ese varón, a muchos no le agradaron. Aquí cuenta la palabra de Dios más antes, en el 3:1, que él había sanado un varón que estaba cojo. Pero aquí ya cuando algunos se habían levantado contra ellos, porque no estaban de acuerdo que él empiece a hacer lo que estaban haciendo los discípulos. Pero Pedro a hablar con autoridad. No le gustó, aleluya, a mucha gente que él hablara con autoridad.
pero él lo mismo seguía haciendo lo que el Señor le había destinado que lo hiciera. Y cuando Dios habla, Él habla y lo hace porque Él sabe. ¿Cuánto lo creen, hermano? Por eso aquí cuando Pedro ya empezó a darse cuenta que muchos no le estaban gustando de lo que ellos estaban haciendo, por eso aquí empezó él a decir, y ustedes, que aquellos que ustedes mataron al Señor y que le hicieron cuantas cosas porque no le agradaba que Él le hiciera la verdad. Y en este tiempo estamos así, hermano. Muchos no les gusta que le hablemos la verdad. Muchos no les gustan que se le predique realmente el evangelio como tiene que ser. Muchas veces no hay cristianos que no les gusta que le hablen lo que el Señor manda en su palabra. Muchas veces tienen comezón de oír porque no quieren cambiar, porque quieren tener un evangelio light. Pero déjame decirte, hermano y hermana, así como pasaba antes, también pasa en este tiempo. Le estorbaban que Pedro hablara con autoridad, le estorbaba porque Pedro le decía, arrepentíos. Por eso aquí cuando le decía, así que arrepentíos y convertíos, dice, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué decía? Tiempo de refrigerio, tiempo de alivio, de consuelo, que comiencen en su corazón diferente, que se aparten. Amén. Pero también que hablaba cuando decía convertíos. Aquí Pedro cuando decía no solo hablaba de lo que Dios podía hacer, sino le decía se tienen que arrepentir de su pecado, pero no solo arrepentirse, sino se tienen que convertir. Y cuando aquí hablaba, gloria a Dios, esta palabra, este varón, él le decía y lo hablaba con autoridad porque él sabía que no podían predicar cualquier cosa, sino tenían que decir que la gente tenía que, a pesar de recibir las dádivas del Señor y cuántas sanidades que se acercaban a tener a través de los discípulos, pero le decían no solo sirve esto, sino tienen que convertirse, porque si no se convierten y no se arrepienten de sus pecados, no pueden tener vida eterna. Y si hoy en esta noche, hermano, ¿cómo nosotros si tendríamos que preguntarnos ahora en este momento, cómo estamos nosotros delante de la presencia de Dios? ¿Somos convencidos o somos convertidos? Si nos tendríamos que preguntar hoy en este día que el Señor nos trajo a su casa, y para aquellos que nos están mirando a través de la página de la iglesia, ¿tú estás convertido o estás convencido? Déjame decirte que si eres un convencido no te sirve. El cristiano se tiene que convertir. ¿Cuánto lo creen, hermano? ¿Y qué es lo que es convertirse? Una nueva transformación, ser diferente de lo que éramos antes. Tener un corazón nuevo, mudarnos a otro varón, a otra mujer. Ya no tenemos que ser ese viejo hombre y esa vieja mujer. Porque si hemos decidido seguir a Cristo, es necesario convertirnos. Es necesario tener un cambio, es necesario, aleluya, porque si no nos convertimos a Cristo, si no nos convertimos de todo corazón, es en vano estar en este lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso aquí cuando el apóstol le decía, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Cuando nosotros hemos empezado a venir a la iglesia, el Señor da la promesa que dice que Él borra todos nuestros pecados y comenzamos de nuevo a través del bautismo. Pero no solo queda ahí, sino también queda de que nosotros paguemos, aleluya, el precio de dejar lo malo, de ya no practicar el pecado. El pecado va a estar en nosotros, pero lo que tiene que hacer el cristiano ya no practicarlo, porque el pecado siempre está en la carne. El pecado siempre quiere revivir. El pecado siempre quiere mandarnos. El pecado siempre que está ahí a la puerta para tentarnos. Muchas veces le echamos, aleluya, la culpa al diablo, pero somos nosotros que muchas veces no tomamos la decisión. Muchas veces decimos, el diablo hace esto, el diablo me hizo tal cosa. Déjame decirte, hermano, Satanás no tiene poder sobre ti él tiene poder sobre ti si tú le das lugar. Pero si tú te esfuerzas de hacer la voluntad de Dios, el diablo no tiene arte ni parte en tu vida, porque vas a ser un más que vencedor, porque Él es el que pelea por ti, porque Él es el que te da la fuerza,
casa. El diablo no tiene arte ni parte, pero si andamos en cualquiera y no nos convertimos a Cristo, el diablo va a hacer estrago con nuestras vidas y ya no es culpa de Dios, ya no es culpa del Señor, sino es culpa de nosotros, porque no queremos cambiar. ¿Cuánto lo creen, hermano? ¿Cuánto estamos analizando esta palabra? ¿Estamos siendo convertidos o somos convencidos? Bendito sea el nombre de Cristo. Y aquí, gloria a Dios, Pedro le dijo, arrepentíos, también le decía en el Hechos de los Apóstoles 2:38, le decía cuando estaba haciendo el discurso para las personas que habían visto y habían recibido el llamado, cuando vieron que muchos estaban hablando en otras lenguas, cuando habían recibido el Espíritu Santo de la promesa, que Dios había dicho que se tenían que juntar ahí y que iban a tener, aleluya, el Espíritu Santo en sus vidas. Y Pedro, cuando muchos empezaron a hablar y estar ahí diciendo, ¿qué es esto lo que están haciendo? Pedro siempre tenía autoridad y hablaba y le decía, gloria de Dios. Por eso decía acá en el 2:38 de Hechos, dice, Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Si hemos tomado la decisión de borrar las cosas que a Dios no le agrada o seguimos practicándola. Cada uno de nosotros lo sabemos. ¿Cuánto lo creen, hermano? Cada uno de nosotros sabemos si estamos, aleluya, arrepentidos, si estamos realmente convertidos o somos convencidos. Pero déjame decirte que no sirve ser un convencido. Porque el convencido no va a llevar la salvación. El convencido es que dice, bueno, esto hago, esto no hago, esto voy a seguir haciendo, voy a seguir practicando, esto lo voy a dejar para después, total hay tiempo, total el Señor no va a venir a buscarme. Y cuántas veces nos dejamos guiar por la carne y no nos damos cuenta que el Señor, como le dijo a este varón necio, hoy mismo vienen a buscar tu alma. Y muchas veces nosotros nos confiamos como este varón que hablaba en Hechos de los Apóstoles. Decía, voy a hacer otro lugar más grande para tener todo el beneficio que estoy teniendo de tanta bendición en lo material. Y el Señor le dijo, necio, hoy mismo vienen a buscar por tu alma y todo lo que tiene, ¿de quién será? Por eso, hermano, déjame decirte, el Señor cuando habla, Él habla a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuánto lo creen? Por eso así también cuando seguía diciendo, aleluya, uno de los discípulos que también tuvo una conversión, cuando se convirtió al Señor, él solo escuchaba de Cristo, se iba, aleluya, y se enojaba y perseguía a la iglesia porque decía, ¿qué es esta doctrina que se ha levantado? Un varón que seguía las tradiciones de la ley de Moisés. Pero el Señor tuvo que hacerlo pasar algo para que él crea y se convierta realmente de corazón a Dios, porque solo él era llevado y arrastrado a las tradiciones, pero no sabía lo que era el amor de Dios, no sabía lo que era el amor de Cristo. Y tuvo una experiencia. ¿Quién fue el apóstol Pablo, hermano? Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Pablo contó su testimonio y su llamado, dijo a Dios para obra de sus ojos, para que se convierta de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás. Él empezaba a predicar y a decir a los demás, yo me he convertido al Señor y me ha escogido a mí para sacarlo a aquellos que están en tinieblas y traerlos a la luz. ¿Estamos realmente andando en la luz o un ratito estamos en la luz y un ratito estamos en las tinieblas? Cada uno de nosotros lo sabemos, hermano. ¿Cuánto lo creen? Por eso, aleluya, cuando nosotros estamos acá en la iglesia tenemos que entender que cuando estamos aquí el Señor nos habla y nos alienta y siempre nos habla porque Él no quiere que ninguno se pierdamos, que ninguno se quedemos cuando Él venga a buscar a su pueblo. Pero es necesario que se convirtamos a Él. ¿Estamos convertidos realmente? Hoy en este día el Señor te está haciendo esa pregunta. ¿Estás realmente convertido, iglesia? ¿O solo estás aquí, un pasatiempo, y sales de acá de la iglesia y sigues la misma vida vieja que teníamos antes? No nos sirve ser convencido. Porque estemos en la iglesia 2 horas quiere decir que vamos a recibir la salvación. No nos confundábamos como hablábamos esta mañana en el programa con el pastor.
que muchas veces cuando él decía, cuando aquel que se convierta el velo se le quitará. ¿Cuántos muchas veces están con el velo todavía encima? Pero muchas veces ese velo el cristiano quiere ponerse en sí mismo porque no quiere, aleluya, ver la realidad de que hay cosas que ya no hay que practicarlo. Y muchas veces el cristiano, aleluya, sigue con ese velo que así como el Señor amonestaba al pueblo, que cuando se conviertan al Señor el velo les será quitado. Pero muchas veces nosotros queremos tener ese velo para que nadie nos vea realmente cómo somos. Y muchas veces tenemos ese velo, aleluya, así, pero no hacemos ver a los demás que somos cristianos. Pero cuando el Señor, aleluya, cuando los demás no nos ven, ya, aleluya, somos diferentes. Pero no nos sirve. ¿Cuántos lo creen, hermano, que no nos sirve? No nos sirve ser una cosa y después ser otra cuando estamos a solas. A nosotros nos tiene que importar que en el lugar a donde estemos con gente o no estemos con gente, seamos genuinos. Porque eso es lo que sirve para el cristiano. No sirve para aquel cristiano que se esconde, aquel que ve, que dice, bueno, el hombre y la mujer no me ven. Pero peor es para nosotros, hermano, porque hay alguien que lo vea, que hay alguien que lo escucha, que es nuestro Padre Celestial. Y si tú lo crees, dale fuerte las palmas a aquel que vive, iglesia. Por eso cuando decía, aleluya, pero cuando se conviertan al Señor el velo se le quitará, porque el Señor es espíritu y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Hay libertad en tu vida? ¿O sigues todavía esclavo del mundo? ¿Sigues esclavo de tus malos deseos, de nuestros malos deseos? Porque si seguimos esclavos de todo lo que muchas veces hacíamos antes, hermano, déjame decirte, estamos en peligro. Estamos en peligro porque Dios no puede ser burlado. ¿Cuánto lo creen, hermano? Por eso muchas veces, aleluya, muchos no les gustan que les digan las cosas, pero es necesario decirlo. ¿Qué vale de, aleluya, de decirte que vas bien? ¿Qué vale de decirte, bueno, tienes tiempo? Total, el Señor cuando, aleluya, cuando tú puedas vas a dejar tal cosa. No, a Dios no le sirve un cristiano que no se convierte. A Dios no le sirve a un cristiano que está convencido. Y muchas veces nosotros sentimos que la salvación, aleluya, es una carga. Y la salvación no tiene que ser una carga para nosotros, tiene que ser una bendición. Porque venimos a la iglesia y decimos, tengo que ir a la iglesia y ya seguramente algo me van a decir que estoy haciendo. Y muchas veces creemos que el hombre nos está diciendo y nosotros estamos sabiendo que Dios nos demanda muchas cosas. Por eso Dios habla, ha puesto a los hombres, a las mujeres, para que prediquen, para que hablen la palabra y para que le digan lo que Dios quiere que diga a su pueblo. ¿Cuánto están recibiendo en este día la palabra de Dios? ¿Realmente estamos convertidos o estamos convencidos? Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude en este día. Muchas veces, gloria a Dios, el cristiano está practicando, aleluya, una lujuria todavía. ¿Y qué significa eso, hermano? Y es terrible. Y no estamos para perder el tiempo. Un deseo intenso, incontrolable, que no se limita. Muchas veces seguimos practicando y practicando el pecado y practicando que ya, aleluya, estamos continuamente ansiosos de lo que al Señor no le agrada y lo seguimos practicando, los deleites de este mundo. Pero eso, aleluya, trae perdición, hermano. Tenemos que aprender que el Señor quiere librarnos de todo lo que muchas veces nos ata, lo que muchas veces todavía nos tiene de esclavo. Pero el Señor no puede librarte si tú no tomas la decisión. Bendito sea el nombre de Cristo. Y qué feo que en este tiempo, aleluya, podemos ver que esta generación que se está levantando muchas veces no tienen temor del Señor. Y eso, aleluya, se está cumpliendo. Y muchas veces es culpa de nosotros, los adultos, los que tenemos hijos adolescentes, los que tenemos hijos, aleluya, que están creciendo. Todo lo que nosotros hagamos, lo que hablemos, miramos y nuestros hijos nos ven, ellos también lo van a hacer, hermano. Y muchas veces nosotros como padres somos de piedra de tropiezo para nuestros propios hijos.
Pero déjame decirte, si nosotros muchas veces estamos en esclavitud, aleluya, ya el alma que antes, aleluya, seguimos en la esclavitud ya antes cuando estábamos con el Señor en el primer amor. Era hermoso, queríamos agradarle al Señor todo el tiempo, pero de a poquito, cuando no queremos tomar la decisión de convertirnos, ¿qué empieza? El alma, aleluya, empieza a decaer. Ya, aleluya, ya no busca adorar a Dios, ya no busca orar, ya no busca leer la Biblia. Ya no quiere alimentarse, ya quiere alimentarse más de la carne que lo espiritual. ¿Cuánto creen que el Señor nos ama todo el tiempo y nos da muchas oportunidades, hermano? Pero no dejemos que la carne nos gobierne. ¿Cuántos van a decidir que la carne no te gobierne? Amén, hay que decidir que la carne no nos gobierne, hermano. Una generación que se está levantando muchas veces sin fe, sin oración. Y nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos que es necesario que ellos aprendan a vivir por fe. Que no todo lo que ellos, aleluya, necesitan, cuando nos pida algo, vamos corriendo y le demos a nuestros hijos, diciendo, bueno, antes a nosotros no nos daban nuestros padres, bueno, ahora le vamos a dar a ellos porque no quiero que le falte nada. No, ellos tienen que saber que hay cosas que le tienen que faltar para que ellos aprendan a ser agradecidos. Y muchas veces acostumbramos a nuestros hijos a darle todo lo que nos pidamos. Y muchas veces lo hacemos hijos glotones, hacemos hijos perezosos. De eso a Dios no le agrada, hermano. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto creen que el Señor está hablando en esta noche? Hágale fuerte las palmas a aquel que vive y que reina por los siglos de los siglos. ¿Qué estamos sembrando en este tiempo? ¿Qué estamos sembrando si nosotros como grandes, como adultos, no nos convertimos? ¿Cómo estamos, aleluya, brindando a nuestros hijos? ¿Qué están mirando de nosotros? ¿Cómo es nuestro comportamiento? Tal vez ellos no están mirando lo que hablamos muchas veces, o lo que estamos haciendo en la televisión, en la tecnología, o lo que estamos hablando con otra persona grande, y ellos escuchan, hermano. Tenemos que tener cuidado porque muchas veces nosotros mismos somos de piedra de tropiezo de nuestros hijos y muchas veces, aleluya, ellos no crecen en las cosas de Dios porque nosotros mismos somos piedra de tropiezo. ¿Cuántas veces, aleluya, nosotros no somos de ejemplo? Que Dios nos ayude, hermano. Nosotros, ¿qué estamos sembrando? ¿Qué estamos sembrando a nuestros hijos? Muchas veces queremos que nuestros hijos no hagan nada, pero le estamos haciendo un daño, hermano. Decimos, bueno, mi mamá, mi papá, al alba temprano me levantaba que haga esto, que haga aquello. Pero déjame decirte, hermano, si no nos hubieran hecho eso, ¿qué hubiéramos sido en este tiempo? Y nosotros muchas veces con nuestros hijos queremos ser blandos. Y no le enseñamos, aleluya, cómo tiene que ser en nuestros hogares. Aleluya. Qué importancia que ellos empiecen a valorar, a armar todas las cosas que hay en el hogar. Y con pequeños detalles, en hacer su cama, en lavar su taza, su plato. Yo me acuerdo cuando tenía mis hijos, aleluya, que ahora ya son todos grandes, el más chico tiene 20 años ya. Siempre ellos tenían, aleluya, algo que hacer. Las niñas hacían algo, los varones hacían otra cosa. Pero uno les enseñaba que ellos tenían que, aleluya, hacer algo para que se acostumbren a saber que todo lo que ellos tienen en su hogar lo tienen que cuidar. O muchas veces estamos criando, aleluya, niños que son a las 12, la 1 y todavía siguen durmiendo. El Señor sabe por qué está hablando. Y muchas veces se enojamos porque cuando lo queremos mandar a algo que hagan no lo quieren hacer si nosotros lo estamos acostumbrando mal. El Señor sabe por qué está hablando en esta noche. Y hacemos, aleluya, que seamos criando hijos perezosos. Y muchas veces eso va a traer consecuencias. ¿Cuánto lo creen, hermano? Por eso muchas veces nosotros como adultos, aleluya, como decían esta mañana, muchas veces a lo malo le decimos bueno y a lo bueno le decimos malo. Y el cristiano se tiene que acostumbrar que a lo bueno lo tenemos que practicar, que es del Señor. ¿Cuánto lo creen, hermano? Por eso aquí en este día, ¿qué estamos haciendo en este tiempo? ¿Cómo nos estamos formando? ¿Estamos realmente convirtiéndonos o estamos solamente convencidos?
El Señor en este día nos está diciendo, conviértete, porque, aleluya, porque convencido no me sirves. Conviértete, porque hasta este tiempo, cuántas oportunidades te estoy dando, cuánto tiempo conoces mi palabra, cuánto tiempo te he dado oportunidad. Es tiempo que te conviertas, iglesia. Es tiempo, aleluya, que tome la decisión, que no juegues al evangelio, porque va a llevar el tiempo que no te voy a dar, aleluya, oportunidad. ¿Y qué será de tu alma? Ya no va a ser la culpa de él, sino va a ser la culpa de nosotros. Bendito sea el nombre de Cristo. No seamos esclavos del sistema de este mundo, hermano. Nosotros no estamos para correr al sistema de este mundo. Hay cosas que ya no tenemos que hacerlo, hermano. Tenemos que discernir qué es lo que es de Dios y qué es lo que no es de Dios. Y cuesta. ¿Cuánto creen que cuesta? Cuesta a todos nos cuesta. Porque todos, aleluya, tenemos todavía nuestra carne que quiere hacer lo malo continuamente. Pero el Señor nos dice en este día, no me sirves convencido, yo te quiero convertido. Porque si no eres convertido, aleluya, no te puedo salvar. Aleluya. En Joel decía, y dijo, convertíos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rajad vuestro corazón y no vuestro vestido, y convertíos a Dios. Este varón amonestaba a este pueblo y le decía, no sirve, aleluya, no solo que porque estés llorando y que lamente y que los demás te vean que te arrodillen, no, sino que yo quiero que te, aleluya, si lo que hagas lo hagas de corazón y que te conviertas a mí de corazón. Bendito sea el nombre de Cristo. Por eso aquí cuando Pedro hablaba y amonestaba a esta gente, no le decía, no le sobaba la espalda y le decían, bueno, ya va a tener su tiempo. No, él empezaba a hablar y le decía de ahora, le decía, arrepiéntanse y bautícese y conviértanse. Todo lo que muchas veces hablaban, siempre hablaba con autoridad y le decía al pueblo cuando predicaban, le decían, tenían que tomar la decisión. Juan el Bautista, cuando predicaba y andaba preparando el camino para el Señor, le decía, arrepentíos y bautícese. Que Dios nos ayude. ¿Cuánto en este día vamos a tomar la decisión de decir, Señor, quiero convertirme de corazón, de alma, de espíritu, de mente? Porque nuestra mente tiene que renovarse, iglesia. El apóstol Pablo decía, renovad vuestra mente. Si no aprendemos a renovar nuestra mente, a pensar como el Señor pensaba, siempre agradándole a Dios, vamos a seguir en la misma. Aleluya. Pero hay promesa. ¿Cuántos quieren recibir promesa? Pero para recibir promesa hay que pagar un precio, hermano. Por eso cuando él decía, convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hay refrigerio en nuestras vidas. Cuando tenemos problemas, lucha, pero cuando sabemos con convicción que nos esforzamos lo máximo para el Señor, y cuando tenemos algún problema, descansamos, tenemos paz. Porque sabemos que lo que estamos pasando es porque Dios lo está permitiendo y Él tiene control y sabemos que Él nos va a dar la victoria, porque Él nos tiene que probar. Pero qué feo que es cuando sabemos que hemos hecho malas cosas y las consecuencias nos están alcanzando y Dios nos está disciplinando por lo malo que hayamos hecho. Pero cuando estamos, aleluya, tratando de esforzarnos, hay paz en el corazón. Pero tenemos que aprender, así como recibimos la paz, tenemos que aprender a recibir la disciplina. Porque si el Señor nos castiga es porque nos ama y porque quiere decir que somos sus hijos todavía. Por eso dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Tiempo quiere decir, refrigerio es alivio, consuelo. Tal vez en este tiempo haya estado pasando muchas cosas en tu vida, porque tal vez estás pagando el precio
Cada día quieres convertirte al Señor, cada día quieres agradar al Señor, cada día vienes a la iglesia, no dejas de congregar, tal vez estás en un servicio, tal vez no, pero lo mismo cuando sales de acá, trata de hablar lo correcto, de hablar delante de las personas para que, aleluya, seas de ejemplo para los demás, de buen testimonio, de hacer quedar bien al evangelio. Y estás pasando diciendo, ¿cómo? Me esfuerzo en extremo. ¿Y por qué estoy pasando lo que estoy pasando? Es porque Dios lo permite, hermano, porque tiene algo grande para tu vida. No vea la situación, sino pon los ojos en Cristo, que Dios tiene algo grande para tu vida. Y si en este tiempo estás pasando cosas, créele a las promesas que Él, aleluya, pagará. Y Él dará la recompensa a sus hijos. Si tú lo crees, dale fuerte las palmas que Él te diga, iglesia. Muchos están allá afuera, hermano, y no sabemos si volverán. Pero el Señor decía y hablaba de estas personas que muchas veces no querían ver, aleluya, lo que el Señor le decía. Muchos en este tiempo están cegados por todo lo que ellos quieren pensar, de agradar a su carne, y se quedan en el mundo. Pero nosotros estamos aquí, tenemos que luchar de no volver al mundo. Pero va a costar muchísimo, hermano. Pero el evangelio no es por un tiempo. El evangelio dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Cuántos van a perseverar hasta el fin? No te queda otra. No nos queda otra ninguno. Porque si congregamos un tiempo y después nos apartamos y el Señor viene a buscarnos, viene a buscar a la iglesia y nos quedamos aquí en el arrebatamiento, aleluya, ya no va a ser por culpa del Señor, sino porque nosotros no hemos querido convertirnos. Por eso es la última pregunta que te hago en esta noche. ¿Sos un convencido o sos un convertido? Y si no sos un convertido, estás en peligro, iglesia. Es necesario que te esfuerces en ser un convertido. Y el convertido cada día hace la voluntad de Dios, no la voluntad de la carne. Ponte de pie en este día y vamos a hacer una adoración. Y en esa adoración pídele. Y cada uno de nosotros sabemos si estamos convertidos o no.